Hola, hola, hola a todos mis queridísimos suscriptores y bienvenidos, una vez más, a nuestro canal. QU Copyright, gusto enorme me da tenerlos a QU, listos para una nueva dosis de salseo, noticias frescas y mucho, pero mucho drama del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a los fanáticos en vilo durante aún más menos os. Una historia de amor, de pasión superíndice 3N, de rumores, de desmentidos, una auto-copyright tica montau más menos a rusa emocional. Por supuesto estoy hablando de la relación superíndice 3N, o mejor dicho, la asterisco posible asterisco relación superíndice 3N entre el galu, N turco por excelencia, Can Yaman y la talentosísima Demet Özdemir. Prepú rense porque hoy vamos a desentrar más menos a los recuerdos últimos, los momentos candentes y las declaraciones explosivas que han surgido a lo largo de los aún más menos sobre este romance que nunca fue, o quizu su. Todo puede ser en el mundo del corazón superíndice 3N. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto que ha alimentado la llama de la esperanza entre los fanáticos de Erkenci Quay, esa serie que los unió superíndice 3 y que catapultó superíndice 3 sus carreras a nivel internacional. Antes de que sigamos adelante, me gustaría pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si son tan chismosos como yo y quieren estar al día de todo lo que pasa con sus celebridades turcas favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, do copyright gemme un like si listos para sumergirse en este mar de rumores y revelaciones. Me demuestran que les gusta lo que hago y me dan energía para seguir trayu copyright dándoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Que comience el drama. Todo comenzó superíndice 3 obviamente con Erkenci Quay, o Pu Jaroso más menos Ador, como la conocimos en Latinoamu Copyright Rica. La química entre Can y Demet era innegable, palpable, casi se podía tocar a trabu copyright de la pantalla. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, irradiaban pasión superíndice 3N, amor, deseo. Y eso, mis queridos amigos, no se puede fingir. Las miradas que se dedicaban, las sonrisas CU superíndice 3 cómplices, los roces accidentales. Todo parecua indicar que agua algo ayu de la amistad. Y es que recordemos un poquito el contexto. Erkenci Quay no fue solo una serie exitosa, fue un fenu superíndice 3 meno. Capturu superíndice 3 la atención superíndice 3N de audiencias en todo el mundo gracias a su trama fresca, sus personajes entrau más menos hables y por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. Can Yaman con su melena rebelde, su mirada penetrante y su fusico escultural, encarnaba a la perfección superíndice 3N al fotu superíndice 3 grafo aventurero Candivit. Demet Özdemir por su parte con su dulzura, su naturalidad y su carisma arrollador, daba vida a Sanemaiden, una joven más menos adora y un tanto ingenua que aspiraba a ser escritora. La serie nos presentaba una historia de amor moderna, llena de giros inesperados, de malentendidos, de reconciliaciones y sobre todo, de mucha pasión superíndice 3N. Can y Sanem se conocían de una manera poco convencional y a partir de ahí, comenzaba un juego de seducción superíndice 3N, de pruebas y errores, que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Cada capítulo era una descarga de emociones. Pero volviendo a la química. ¡Ay, la química! Esa palabra que define también la relación superíndice 3N entre Can y Demet, tanto dentro como fuera de la pantalla. Durante las grabaciones, era evidente que existía una conexión superíndice 3N especial entre ellos. Se compenetraban a la perfección superíndice 3N, se entendían con solo una mirada, se divertían juntos. Parecuan almas gemelas. Los fanáticos, por supuesto, no tardaron en darse cuenta de esto. Y asu fue como comenzó superíndice 3 la fiebre Candem, como Cariu más menos osamente llamaron a la pareja. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y edits de Can y Demet juntos. Los fanáticos analizaban cada detalle de sus interacciones, buscando pistas que confirmaran sus sospechas de un romance secreto. Era una verdadera obsesión superíndice 3N. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el campo de batalla donde los fanáticos analizaban cada publicación superíndice 3N, cada comentario, cada like. Buscaban pistas, migajas de información superíndice 3N que confirmaran sus sospechas. Y vaya que encontraron material.
Fotos de ambos compartiendo momentos fuera del set de Grabaciu Superíndice 3N, vídeos de ellos riendo y bromeando como si fueran los mejores amigos del mundo, o algo mu ese, comentarios ambiguos en sus publicaciones que daban pie a todo tipo de especulaciones. Un autocopyright ntico festum para los amantes del chisme. Recuerdo perfectamente una ocasión Superíndice 3N en la que se filtró Superíndice 3 una foto de Can y Demet cenando juntos en un restaurante en Estambul. La foto, tomada desde lejos y con poca resolución Superíndice 3N, mostraba a ambos sentados uno frente al otro, riendo y conversando animadamente. Suficiente para que la bomba explotara. Los fanúlticos enloquecieron, comenzaron a especular sobre el tipo de restaurante, la hora de la cena, el tema de la conversación Superíndice 3N. Todo era analizado. O con lupa. Otro momento clave fue cuando Can y Demet asistieron juntos a un evento Venu Copyright Fico. Ambos lucieron espectaculares y durante toda la noche se mostraron muy lidos y cercanos. Se abrazaron, se tomaron fotos juntos, intercambiaron miradas Superíndice 3 cómplices. Era como si estuvieran gritando a los cuatro vientos que estaban enamorados. ¿Pero copyright de cuán ellos? Esa es la pregunta del Miyu Superíndice 3N. Tanto Can como Demet siempre han sido muy copyright-ticos con su vida privada. Han mantenido una postura de negación Superíndice 3N constante, asegurando que su relación Superíndice 3N es puramente profesional y que la química que vemos en pantalla es producto de su talento actoral. Pero seamos honestos, a veces las palabras no lo son todo. Las acciones, los gestos, las miradas dicen mucho que 1000 declaraciones juradas. Recuerdo perfectamente una entrevista que le hicieron a Can en Italia, donde, con su característico acento italiano-turco, le preguntaron directamente sobre su relación Superíndice 3N con Demet. Con diéresis por 1000 con una sonrisa pucará en los labios, respondió Superíndice 3 algo a su como, Demet es una gran amiga, una compa más menos era de trabajo excepcional. La quiero mucho pero no hay nada ayu de eso. Claro Can, claro. Dile eso a nuestras caras. Si hasta el camarú Superíndice 3 grafo parecua no creerle. Se notaba en su mirada un dejo de escepticismo. Y Demet por su parte también copyright N ha sido maestra en el arte de la ambigüedad. En una entrevista para una revista turca, le preguntaron si alguna vez había sentido algo por Can durante la grabación Superíndice 3N de Erken Zikway. Ella, con una sonrisa nerviosa, respondió Superíndice 3, Can es un hombre muy atractivo y es imposible no sentir admiración Superíndice 3N por con diéresis copyright L. Pero nuestra relación Superíndice 3N siempre ha sido de respeto y profesionalismo. Admiración Superíndice 3N, Demet, admiración Superíndice 3N. Esa palabra tiene muchas interpretaciones. Podríamos incluso decir que es un eufemismo elegante para decir, estoy enamorada, pero no quiero que nadie lo sepa. Pero la cosa no quedó Superíndice 3 au. Después copyright S de la finalización Superíndice 3N de Erken Zikway, ambos siguieron caminos separados. Can se fue a Italia a grabar Viola come il mare y Demet continuó Superíndice 3 trabajando en diferentes proyectos en Turquía. Pero a pesar de la distancia, los rumores no cesaron. Los fanúlticos seguían alimentando la esperanza de una reconciliación Superíndice 3N, de un reencuentro, de un final feliz digno de una comedia romántica turca. Porque admitámoslo, todos queremos un final feliz. Y entonces comenzaron a surgir nuevos detalles, nuevas informaciones que echaban más menos al fuego. Un amigo cercano a Can, supuestamente, reveló Superíndice 3 a un medio de comunicación Superíndice 3N que ambos habían tenido una relación Superíndice 3N muy intensa durante la grabación Superíndice 3N de Erken Zikway, pero que habían decidido mantenerla en secreto para proteger sus carreras y evitar el escrutinio público. ¡Boom! Declaración Superíndice 3N explosiva. Una verdadera bomba de racimo que estalló Superíndice 3 en el corazón Superíndice 3N de la fanaticada. Según esta fuente anu Superíndice 3 Nima, Can y Demet vivieron un romance apasionado, lleno de momentos íntimos y de complicidad. Se escapaban a escondidas para pasar tiempo juntos, se dedicaban mensajes cariu más menos osos a trabu copyright S de las redes sociales, utilizando CEU Superíndice 3 digos secretos que solo ellos entendían, y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Un autocopyright ntico cuento de hadas moderno. Un amor digno de una película de Hollywood.
Pero como todo cuento de hadas, también Copyright N tuvo su lado oscuro. La presión superíndice 3N mediultica, los celos, las inseguridades y las diferencias de Karu terminaron por desgastar la relación superíndice 3N. Kan, al parecer, tenía una personalidad muy extrovertida y aventurera, mientras que Demet era muy reservada y familiar. Estas diferencias, sumadas a las exigencias de sus carreras, hicieron que la relación superíndice 3N se volviera insostenible. Una lástima porque parecían hechos el uno para el otro. Y es que, seamos honestos, la vida de las celebridades no es fácil. Están constantemente expuestos al escrutinio público, tienen que lidiar con la presión superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N y además tienen que mantener una imagen perfecta ante sus fanáticos. Es un trabajo de tiempo completo. Y en medio de todo esto, encontrar el amor verdadero puede ser una tarea titánica. Y aún no termina la cosa. Otro rumor, esta vez proveniente de un miembro del equipo de producción superíndice 3N de Erkenci Kwai, afirmaba que Kan y Demet tuvieron una fuerte discusión superíndice 3N justo antes de la filmación superíndice 3N del último capítulo de la serie. La discusión superíndice 3N, al parecer, fue tan intensa que ambos estuvieron a punto de cancelar la grabación superíndice 3N. Imagínense el drama. El final de una de las series exitosas de Turquía en peligro por un simple desacuerdo. Un verdadero desastre para los fanáticos. Según esta fuente, la discusión superíndice 3N se debió superíndice 3 a que Kan quería hacer pública la relación superíndice 3N, mientras que Demet se negaba rotundamente. Ella temía que la relación superíndice 3N afectara su carrera y que la gente la juzgara por estar con Kan. Un dilema clásico en el mundo del espectáculo. ¿Priorizar el amor o la fama? Una pregunta que ha atormentado a muchas celebridades a lo largo de la historia. Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Después Copyright S de la discusión superíndice 3N, Kan y Demet se distanciaron por completo. Dejaron de hablarse, de verse, de seguirse en las redes sociales. Un borrado total. Como si nunca se hubieran conocido. Los fanáticos, desolados, vieron Ceu superíndice 3 Mosusue más menos o de verlos juntos se desvanecua como humo. Una verdadera tragedia para la comunidad Kandem. Y entonces llegaron las confirmaciones de sus nuevas relaciones. Kan comenzó superíndice 3 a salir con la periodista italiana Diletta Leotta, con quien incluso llegó superíndice 3 a comprometerse. Demet, por su parte, se casó superíndice 3 con el cantante Oguzhan Párrafo, aunque lamentablemente, ese matrimonio duró superíndice 3 muy poco. Triste final para ambas historias. Como si el destino se empeñó más menos ahora en separarlos. La relación superíndice 3N de Kan con Diletta fue un verdadero torbellino mediático. Ambos se mostraban muy enamorados en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus viajes y momentos románticos. Parecua que Kan había encontrado finalmente a su media naranja. Sin embargo, la relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de manera abrupta y rodeada de rumores de infidelidad y diferencias irreconciliables. Un final inesperado para un romance que parecua sacado de un cuento de hadas. El matrimonio de Demet con Oguzhan, por su parte, también Copyright N fue una sorpresa para muchos. Si bien la pareja se mostraba feliz y enamorada, la relación superíndice 3N duru superíndice 3 poco mu S de una o más menos o. Los motivos de la separación superíndice 3N nunca quedaron del todo claros, pero se especuló superíndice 3 con problemas de convivencia y diferencias en sus proyectos de vida. Una pena, porque Demet parecua haber encontrado la estabilidad emocional que tanto anhelaba. Pero a pesar de todo, la llama de la esperanza nunca se apagó superíndice 3. Los fanáticos seguían creyendo que en el fondo, Kan y Demet seguían sintiendo algo el uno por el otro. Y es que, como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y vaya que hubo fuego entre Kan y Demet. Las cenizas aún humean. Y ahora, llegamos al punto crucial de nuestro vídeo. Copyright ha pasado recientemente que ha reavivado los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N entre Kan y Demet. Pues bien, resulta que ambos han estado muy activos en las redes sociales, compartiendo mensajes y comentarios que para muchos son indirectas dirigidas el uno al otro. El juego de las indirectas, ese clásico de las relaciones amorosas.
Can, por ejemplo, publicó superíndice 3 una foto en su cuenta de Instagram con una frase que decua: a veces, las cosas que mu ese queremos son las que mu ese miedo nos dan. Uf. Tremenda reflexiu superíndice 3n. Serú que can se estu, refiriendo a su relación superíndice 3n con Demet. Serú que aún siente algo por ella, pero teme volver a intentarlo. La duda nos corroe. Queremos respuestas. Y Demet por su parte publicó superíndice 3 un vídeo en su cuenta de TikTok bailando una canción superíndice 3n que curiosamente era la banda sonora de Erkenci-Kwai. ¿Casualidad? No lo creo. Demet no es de esas que dejan las cosas al azar. Todo tiene un propus superíndice 3 cito. Ella es una maestra del simbolismo. Cada movimiento, cada gesto, cada canción superíndice 3n tiene un significado oculto. Además, se ha rumoreado que ambos han estado coincidiendo en los mismos lugares de Estambul. Como si el destino estuviera conspirando para reunirlos. Un café copyright por AQ, un restaurante por Ayu. Las coincidencias sospechosas no dejan de sucederse. Estos más menos os gestos, estas indirectas sutiles, han sido suficientes para desatar la locura entre los fanúlticos. Las redes sociales se han llenado de comentarios, de mensajes de apoyo, de teorías conspirativas. Un autocopyright tico pandemonio. La fiebre Candem ha resurgido con fuerza. ¿Pero qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que Can y Demet volveru a estar juntos? ¿Creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos? ¿O creen que todo esto es simplemente una ilusión superíndice 3n creada por los fanúlticos? Queremos saber su opinión superíndice 3n. Du copyright lleno sus comentarios AQ abajo. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si Can y Demet estu destinados a estar juntos o si su historia de amor quedaru grabada para siempre en la memoria de los fanúlticos como un simple sueño más menos o el tiempo, ese juez implacable que siempre revela la verdad. Lo que sabemos es que su química es innegable, que su talento es inmenso y que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y eso, mis queridos amigos, es algo que nadie les podrá quitar. Su legado como pareja IQ superíndice 3 Nika de la televisión superíndice 3n turca estu asegurado. Asu que mantengo monos atentos a las redes sociales, a las entrevistas, a los rumores. Porque en el mundo del espectrum culo turco nunca se sabe lo que puede pasar. Quizú dentro de poco tengamos una noticia que nos sorprenda a todos y que nos haga creer, una vez más en el poder del amor. El amor, esa fuerza imparable que puede con todo. Y hasta AQ nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado Anto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Fue un viaje emocionante por los recuerdos últimos de Can Yaman y de Demet Özdemir. Analizamos cada detalle, cada rumor, cada declaración superíndice 3n. Intentamos desentrar más menos el misterio de su relación superíndice 3n. Y lo seguiremos intentando. En resumen, vimos CU superíndice 3 mola química entre Can y Demet en Erkenci-Kwai desatu superíndice 3 una ola de rumores sobre un posible romance. Analizamos las declaraciones ambiguas de ambos, los testimonios de fuentes anu superíndice 3 ni más y los mensajes en redes sociales que han alimentado la esperanza de los fanúlticos durante aún más menos os. También copyright exploramos los obstáculos que enfrentaron, sus nuevas relaciones y el reciente resurgimiento de rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3n. Un culebru superíndice 3n turco en toda regla. Un drama digno de las mejores telenovelas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Gracias por sus likes, sus comentarios, sus suscripciones y su buena onda. Ustedes son la razón superíndice 3n por la que hago esto. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can y Demet deberán darle una segunda oportunidad al amor? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Du copyright genme sus comentarios AQ abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su feedback es muy valioso para mí. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos.
Denle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3. Compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright en sean fanáticos de Can y de Met. Y no olviden dejarme un comentario con su opinión Superíndice 3N. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad. Recuerden que juntos hacemos una comunidad increíble. Y que su apoyo es lo que me motiva a seguir trayendo copyright dándoles lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Ustedes son los mejores. Muchas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y que viva el salseo.